tenir l'oportunitat de veure una pel·lícula segurament sobre un dels pobles més oblidats del món, que és el poble saharaui. Al llarg de les 12 edicions de la mostra ho hem intentat anar recordant i fer visible aquesta lluita. Fa anys ho havíem fet Hijos de les Nubes i sobretot recordo ara fa 2 anys que tenim el nostre amic i incondicional col·laborador que és el Jordi Oriola, que ens va presentar la seva pel·lícula Fusells o Pintades, la lluita no violenta del poble saharaui, si no recordo malament. I avui tindrem l'oportunitat de veure una pel·lícula, Hamada, que ha tingut ja un recorregut molt premiat a diferents països, a diferents festivals, a Suècia, a França, a Canàries, si no recordo malament, a Gijón, i últim, fa un mes, li han donat un dels premis al Festival del Cinema d'Autor de Barcelona, i ara tenim l'oportunitat de projectar aquesta pel·lícula i tindrem nosaltres a l'Eloi Domínguez, que és el seu director, que ha tingut l'amabilitat de vindre directament a Santiago de Compostela avui, expressament per presentar la pel·lícula i expressament també perquè després de la projecció podeu preguntar-li i podem debatre sobre aquesta qüestió. Eloi, gracias por haber venido y bienvenido a Cinemas. Muchísimas gracias. Hola, ¿sí? ¿Funciona? Sí. Bueno, buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Mostra por el esfuerzo de permitirme compartir este momento con los espectadores y espectadoras de Sant Feliu. Así que es un placer. Soy yo quien os da las gracias a vosotros por el esfuerzo. Y voy a ser muy breve porque confío en que haya un debate muy animado después de la película. Simplemente decir que pues, el pueblo catalán está muy vinculado a este conflicto. Yo, estando allí, estuve unos 7 meses, a lo largo de 4 años conocí muchos catalanes, muchos activistas que pasaron allí. Ahora se ha dado una casualidad muy hermosa porque la película que él ha hecho sale dentro de mi película y por fin nos conocemos, así que mira en qué lugar se alinean los astros. Y nada, simplemente muchas veces cuando hay que presentar esta película en extranjero se hace una brevísima presentación de qué es el pueblo saharaui, el origen de este conflicto, pero afortunadamente aquí creo que no es necesario. Y nada, no me demoro más, nos vemos después de la película y si tenéis preguntas, comentarios o críticas, aquí estaré. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo en realidad no tengo que decir nada, preferiría escuchar. Sé que es difícil justo cuando se encienden las luces, aún estás meditando una película y digiriéndola, pero si alguien tiene algún tipo de comentario, pregunta, estaré encantado de responder. Si no, me pongo a hablar, por supuesto, que tengo cuerda para rato, pero si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Ah, vale, tengo que pegarlo más. Vale. Decía si alguien tiene algún tipo de pregunta, comentario. En la televisión de Galicia hay un presentador que lleva 20 años y es muy famoso porque se pone el micro así y la gente cuando quiere imitarlo, Galloso se llama, se lo pone así. Entonces me siento ahora como el presentador de la televisión de Galicia. ¿No? Mira, para romper el hielo, porque sé que hay gente que preguntará, empiezo un poco contando cómo empezó esta película, que suele ser la primera pregunta. Todo esto empezó en 2014, yo vivía en Suecia en aquel momento, en Estocolmo, y yo he conocido este conflicto desde que era pequeñito, de hecho, por supuesto, y siempre me había interesado mucho y ha informado mucho sobre la situación tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios que están ocupados. Y estando en Suecia me enteré de que existía una escuela de cine en uno de los campamentos, una escuela muy pequeñita, muy precaria, pero que estaban intentando educar a la primera generación de jóvenes saharauis en cine, ¿no? Para que ellos contasen su propia historia, que es lo ideal. Entonces, en ese momento yo solicité entrar como profesor voluntario allí, me aceptaron y yo dejé mi trabajo en Suecia para irme allí durante 2 meses, que es lo máximo que generalmente te dejan estar por temas de visado y así. Entonces, la primera vez que yo fui aquí no tenía la idea de hacer una película en absoluto, sino poder ayudar a jóvenes saharauis a que ellos hiciesen sus propias películas, algo que hicieron. A lo largo de estos dos meses, todos los alumnos y alumnas, lamentablemente tengo que decir que eran muchos más alumnos que alumnas, hicieron sus propios cortos. Esta película nació porque uno de los primeros fines de semana, cuando yo quería que hiciese muchas prácticas al inicio,
Y como os decía, era muy ilusionante porque eran gente que nunca habían tocado una cámara, que tenían no mucha relación con el cine, con el audiovisual. Aún no había llegado Internet a los campamentos. Habéis visto que ahora están súper enganchados al WhatsApp y todo eso, pero en 2014 no, apenas había electricidad, imaginaos Internet. Entonces, al inicio era un poco difícil motivarlos a salir a grabar, entonces teníamos un pequeño pacto, que era que cada fin de semana, como no teníamos clase, salíamos todos juntos a grabar, ¿no? Entonces cada uno tenía que comprometerse a grabar 6 minutos de lo que fuese. No importaba el resultado, lo importante es que todo el mundo grabase. Y yo, por supuesto, pues estaba incluido, también tenía que cumplir con mi parte. Lo que ocurrió es que al llegar allí yo estaba fascinado con los coches, que habéis visto que tiene un rol muy importante en la película. No soy una persona especialmente interesada en coches, ni sé nada, pero allí era como muy llamativo, ¿no? Era una presencia, todas las casas tenían 3 o 4 coches, de los que por supuesto solo uno funcionaba, ¿no? Y los coches que se quedaban tirados pues todavía se quedaban con sus familias. Sobre todo, como habéis visto, la importancia del Land Rover, que es espectacular. Hay poemas sobre Land Rover, hay canciones sobre Land Rover, hay muchas historias sobre cómo fueron utilizados durante la guerra. Por ejemplo, como ellos no tenían tanques durante la guerra con Marruecos, lo que hicieron era improvisar una especie de tanquetas en la parte de atrás de los Land Rover. Bueno, aquí hay un hombre saharaui que seguro que lo puede contar mucho mejor que yo, que si no me equivoco se llama Drimisa, ¿verdad? Sí, que es algo así como rapado, porque lo que hacían era, le cortaban la cabina para que fuese un objetivo más difícil de acertar y le instalaban atrás unas pequeñas tanquetas. Bueno, de hecho lo puede contar usted si quiere. Lo que pasó es que yo grabé ¿ves cómo me enrollo? Tenemos tiempo, ¿verdad? Yo empecé a grabar coches para cumplir mis 6 minutos de filmaciones, y el lunes, cuando todo el mundo empezó a ensayar sus 6 minutos en clase, cuando salieron los coches, los alumnos se volvieron súper locos y empezaron a contar un mogollón de historias sobre coches, ¿no? Y me di cuenta de que hablar de coches en Sáhara era hablar de memoria, era hablar de identidad. Contaban historias de cómo familias enteras durante el éxodo de los territorios ahora ocupados hacia los campamentos en Tindouf, familias enteras que habían metido sus poquísimas pertenencias para huir durante la guerra, el rol que había tenido durante la guerra, por supuesto. Luego incluso algo relacionado con el estatus, ¿no? Entre los jóvenes y los mayores vanaglorian el Land Rover cuando los jóvenes prefieren el Mercedes, e incluso te dicen que es mejor para ligar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las historias que había sobre los coches en realidad eran historias sobre la propia memoria e identidad saharaui. Entonces, a partir de ahí empecé a visitar muchos mecánicos, de hecho yo creo que casi todos los mecánicos de Sáhara me conocen, y a pasar muchas horas con mecánicos hablando sobre coches. Había un poeta que creo que ha muerto, que se llama Bejibou, que tenía un poema sobre el Land Rover, entonces busqué a gente que pudiese traducirme el poema, pero nadie se atrevía porque decía que era un hasanía tan absoluto que era muy difícil traducirlo al castellano. Entonces pasé mucho tiempo grabando sobre todo temas relacionados con coches. ¿Qué ocurrió? Que la protagonista de la película, Zara, que era vecina mía, se enteró de que yo estaba haciendo una película. Al mismo tiempo yo hacía otras cosas, enseñaba en la escuela, yo he trabajado años en la construcción, por ejemplo, mi padre trabaja en la construcción, entonces yo he trabajado en construcción y allí estamos reconstruyendo las casas que habéis visto que se derrumbaron con las lluvias, por ejemplo. Entre otras cosas estaba la película. Y ella pues sí, como que nos iba rondando, ¿no? ¿Cómo es esa canción tan bonita? Tú que vienes a rondarme, ¿verdad? Sí, venía como a rondarnos cuando estábamos grabando y yo siempre la veía, la conocía bien porque era mi vecina y ya sabía un poco lo pícara que era. Y entonces un día ya le dije, a ver, Zara, ¿qué quieres? Y me dice, oh, ¿estás haciendo una película sobre coches? Y yo, sí. Y me dice, pues yo lo sé todo sobre coches. Si quieres hacer una película redonda, yo te guío, yo te presento a gente, yo conozco a todo el mundo, lo que quieras. Entonces se ofreció a echarme una mano y como suelen decirlo, le das una mano y te coge todo el brazo, ¿no? Pues ella al final venía a echar una mano y acabó siendo la protagonista de la película, afortunadamente.
y es lo mejor que podría haberle ocurrido a esta película. Así que hay como 70 horas de garajes, de mecánicos y de imágenes sobre coches que lamentablemente no están en la película, pero gracias a ella, gracias a que me lió, como lía a todo el mundo, la película creo que es mucho más interesante que la otra película posible. ¿Y cómo encontraste al otro protagonista? Era mi vecino también. Es una comunidad muy pequeñita, hay 5 campamentos. Yo vivía, bueno, he vivido en 2, Bush Tour, que antes se llamaba 27 de febrero, y Smara, que es de donde es ella. Y él era un vecino, además como yo era profesor en la escuela, todos los jóvenes venían a la escuela, aunque solo fuese a robar wifi, porque no había internet en ningún otro sitio, entonces así los conocí. Y luego eso, pasamos mucho tiempo haciendo un montón de cosas que no... Yo estuve 7 meses en total, a lo largo de 4 viajes, y empecé a grabar en realidad en el segundo viaje. Entonces yo ya había pasado varios meses con ellos, conociéndonos y bueno, trabajando juntos en otras cosas, en el hospital y cosas así. Y fue muy... grabamos a mucha gente, pero para mis productores, que son suecos, y para mí, yo empecé la película solo, pero luego unos productores suecos se interesaron. Era muy claro que ellos 2, 3, pero ellos 2 sobre todo eran los protagonistas. Había uno más, un personaje que me duele mucho haber quitado de la película, que es el chico que veis con los ojos tapados, que está adivinando los motores de los coches. Ese personaje para mí era muy importante porque es un activista, él forma parte de las Juventudes Saharauis, UJ Sario, Unión de Jóvenes, sí, UJ Sario, exacto. Y él iba de algún modo a introducir la parte más política de este conflicto, que habéis visto que al final no se trata en profundidad en la película. Y fue una decisión difícil, pero al final clara. Existen muchas películas documentales que cuentan pormenorizadamente este conflicto, que es muy complejo. Y al final decidimos que nosotros creíamos que fuese un retrato más emotivo, más íntimo sobre la cotidianidad, simplemente escucharlos, qué les preocupa, a qué aspiran, qué sueños tienen, qué frustraciones. Entonces al final, poquito a poco fuimos reduciendo la capa más activista, más política, y él lamentablemente se cayó, pero se quedó en una de mis escenas favoritas de la película también. Y por la misma razón no hay personas mayores en la película. Sí, exacto. Sí. Jóvenes. Sí, es una pregunta que nos hacen a menudo, por supuesto, y lo que nosotros creímos es que a través del rodaje se estaba creando, digamos, una red de seguridad para que ellos hablasen abiertamente sobre temas en los que a veces no hablan, ¿no? Y sí que es cierto que notas mucho cuando hay adultos, por ejemplo, hay una jerarquía por edades muy fuertes, incluso amigos míos de 27 años, que el sobrino y el tío tenían, a veces el tío era mayor, pero en cambio el sobrino delante de ese tío se cortaba mucho, ¿no? Entonces es cierto que tuvimos la sensación de que se estaba creando una pequeña burbuja gracias a la película o a través de la película para que ellos hablasen abiertamente, y de hecho muchos saharauis me dicen que utilizan expresiones muy coloquiales y que se sorprenden de determinadas expresiones que utilizan. Entonces poquito a poco nos dimos cuenta de que se creaba esa energía entre los jóvenes y que nos queríamos entrar en los jóvenes. Y también fue una decisión. No fue tanto obviar a los adultos como pasar tiempo con los jóvenes. La imagen que nos da ella no es general, es casualidad. Ella era así o todas las chicas de allí. Me he quedado sorprendida de lo abiertas, lo decididas y de alguna manera la relación con los chicos también como muy abierta y no sé si es tan real en todos los casos o es especialmente esta vecina tuya. A ver, ella es única, pero no es en absoluto excepcional. De hecho, desde mi punto de vista, tengo que decir, por supuesto, que yo no hablo hasanía, entonces tengo que hablar de la relación que yo tenía con ellos en castellano o la relación que veía entre ellos o lo que ellos me explicaban. Pero yo diría que las chicas jóvenes, desde un punto de vista, tienen un rol muy importante en la sociedad, tanto las chicas como las mujeres. Por ejemplo, muchas de las dairas, que es el sistema de organización allí de dairas, es algo así como ayuntamientos, pero pequeñitos, va por barrios. Muchas de ellas están dirigidas por mujeres. La ministra de Cultura, por ejemplo, es una mujer. Luego,
cada vez que se organizan manifestaciones, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Saharauis tiene mucha fuerza, entonces tienen un rol político y social muy fuerte, que sí que nos sorprende, sobre todo porque estamos acostumbrados a otras situaciones de lo que se llama el mundo árabe, que son mucho más duras, por supuesto, entonces sí que es impactante. Mi relación con las chicas jóvenes en ese sentido era muy sorprendente porque veías que, de hecho, los ponían firmes y los ponían a andar igual que ella. Por supuesto, no se puede obviar que hay todavía una parte, es una sociedad conservadora desde un punto de vista occidental y, por ejemplo, sí que se daban situaciones en clase, por ejemplo, que son difíciles de tolerar para nosotros. No voy a dar ejemplos, pero sí que había situaciones que, por supuesto, desde nuestro punto de vista son muy tradicionales, muy conservadoras y posiblemente machistas, pero al mismo tiempo sí que es cierto que tenían algo como el divorcio, por ejemplo, es completamente habitual volver a casarse y sobre todo eso, esta generación joven tenía un rol muy activo a nivel social y político. Y luego a nivel de energía era muy habitual ver a chicas con, bueno, eso, que ponían a todo el mundo a andar, como decimos. Felicitarte, que es muy bonita también la película por las imágenes y bueno, los protagonistas muy bueno, geniales, pero me llama la atención no solamente lo que decías del conflicto, que lo has bajado, pero en realidad toda la película es muy en la nube, muy amorosa, muy tierno. Bueno, todos los jóvenes en cualquier lugar del mundo también tienen sus otras cosas, sus peleas, y no hay ningún momento así, ¿no? De violento, de pubertario. Bueno, un poquito se nota la rebeldía en la chica, pero es muy suave. Eso es a propósito, como para pintar más ese lado más romántico. Básicamente el proceso fue pasar mucho tiempo con ellos, pasar muchas horas. Cuando grabábamos, incluso grabábamos planos muy largos y era simplemente escuchar el tipo de conversaciones que ellos tenían. Lo político está en cada acto que hacen, en cada día, pero estamos hablando de un conflicto que lleva enquistado. Básicamente desde el armisticio del 91 no ha habido una evolución clara en cuanto a una solución política. Entonces, por supuesto, es un conflicto con el que conviven, que está presente todos los días, que, como digo, a nivel político están muy involucrados, pero, por supuesto, sus conversaciones del día a día, y más en esta generación, no son sobre el éxodo, no son sobre... No, pero me refiero a alcohol o lo normal de jóvenes en todo el mundo. Alcohol ya te digo que no, no, en este caso concreto no. Pero yo creo que, por ejemplo, el personaje masculino, Sid Ahmed, pues sí que hay un drama muy fuerte ahí, que él es el mayor de una familia, tiene que proveer para su familia en un lugar en el que no hay tejido económico, no hay empleo. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes conflictos que tienen los jóvenes de esta generación no va tanto en cuanto al conflicto político en sí o la posibilidad incluso de regresar a las armas, que es algo que se habla. El conflicto real diario es, por ejemplo, el de los jóvenes que a partir de determinada edad tienen que emigrar o buscan emigrar como casi única opción de supervivencia para ellos y para sus familias, ¿no? Entonces, eso está mucho más presente, por ejemplo, en su día a día. Insisto, por ejemplo, habéis visto una manifestación, esto por supuesto que esta componente política está muy presente, pero digamos que el problema más inmediato, más urgente que suele tener esta generación es al que se enfrenta él. Soy el mayor de una familia de 9 hermanos y hermanas, además justo habían perdido su casa, como se ve en la película. ¿De qué modo yo puedo, su madre además se enfermó, o sea, de qué modo puedo ayudar a mi familia, sostener a mi familia, sostener, no sé, sustentar, a veces con el gallego, sustentar a mi familia en un lugar en el que no hay economía en ese sentido. Luego ella, por supuesto que es un personaje volcánico, muy divertida, pero ahí también hay un drama, por supuesto. Ella es una persona osada, decidida a independizarse y una vez más pues sí que tiene muchas dificultades. Entonces sí que es cierto que la película tiene un tono amable, porque ellos lo tienen, pero si te pones a mirar cada historia, a mí me parte el corazón cuando Taher, que es el chico más joven,
describe su día a día, ¿no? Y dice, nos levantamos a las 10, vamos a dar una vuelta, luego hacemos el té. Por supuesto, esto suena bastante suave, pero para mí es una tragedia muy, muy fuerte. De hecho, esa escena cuando llegaron las traducciones pues me impactó mucho, ¿no? Y por eso decidimos mantenerla. Entonces, digamos que en cada escena, en toda esta jovialidad y en toda esta luminosidad que ellos tienen como jóvenes y la propia sociedad tiene un sentido del humor increíble, admirable, pero cuando escarbas un poquito son situaciones muy duras que yo creo que la película no ha intentado huir de ellas. Están ahí, pero desde el código de su cotidianidad, vamos. Darte la enhorabuena por la película, porque al fin, yo que conozco los campamentos, no me sorprende por lo que he visto, por lo que he vivido, la situación de los jóvenes. He estado en la escuela de cine, conozco a muchos de los miembros, al director de la Etoile, Rahim Sharraf, que se ha hecho un sitio en el tema de la cinematografía, ¿no? Pero pienso que sobre todo la enhorabuena dártela por plasmar todo lo que has plasmado en este documental, película, a las personas que en principio no conocen el conflicto, la causa, ni que las personas, ya los mayores que están allí desde hace 43 años, hace casi 44, ¿no? Pero los jóvenes que no tienen un futuro, que están su día a día, como tú estabas diciendo hace un momento, empieza pues cuando se levantan por la mañana, están en época de Ramadán, todavía más porque están durmiendo prácticamente todo el día, pero en verano también con el calor, o sea, no pueden tampoco salir nada más que por la noche, ¿no? Pero su día a día, durante un día normal, es decir, ¿qué motivación tengo yo para levantarte, para hacer cosas, para tener una iniciativa, como esta chica, como Clara, ¿no? Tener la iniciativa de decir, me quiero comprar un coche, y para comprarme un coche, pues necesito trabajar. Y me pongo a aprender, y está con las matronas, que precisamente me ha hecho mucha gracia porque hay mucha gente que sabe que conozco, como Daniela, que ha estado haciendo como que está embarazada y tal, pero que ella está tomando ya apuntes pues para decir, pues voy a ser una matrona, o voy a aprender enfermería, o voy a hacer lo que sea, porque yo sé hacer de todo y tengo esa empresa para poder hacerlo. Es una pena que la gente joven no o sea, piensen en venir a España, la mayoría de ellos vienen aquí, como sabéis, y cuando vienen aquí se encuentran como Sidagne cuando ha llegado y dice, no es lo que yo me pensaba que era paraíso. Realmente pienso que es muy importante la divulgación que tú estás haciendo y vas a hacer para que mucha gente, no solamente los del movimiento solidario, que aquí veo que hay muchos, sino el que no sabe, que nunca ha conocido el conflicto, no saben por qué están allí, que lo sepan. Eso yo creo que es importantísimo a todos los niveles. Y darte las gracias por lo que hemos visto, porque aparte de la calidad de la fotografía y demás, tu trabajo es extraordinario. Yo la primera vez que estuve allí fue en el Fisaja en el 2013. He visto el tema del festival, cómo lo montan, la producción que es importante. Entonces conocí la escuela de cine, conocí a los que lo iniciaron aquí, ¿no? A los que lo iniciaron allá. Y recordar y ver a personas en el Bubiser, por ejemplo, que vaya, ¿no? Que también la conozco, que tengo amistad con ella. Ver unos cuantos que conozco, pues aquello que sentimentalmente pues te sientes bien, pero a la vez mal, porque piensas, ostras, yo estoy aquí sentada en una butaca de cine y ellos siguen allí. Sí. Y siguen allí pensando en cómo salir, en cómo espabilar, cómo poder acabar con esto, ¿no? Y volver a su tierra. A su tierra, que en principio ya tienen que estar allí desde hace muchos años. Es simplemente mi comentario, nada más. Muchas gracias. Me ha gustado mucho el tono, ¿no? Porque no es nada que explote, sino es bastante sostenido y no llama al drama, ¿no? Pero en el fondo sí que encierra un drama. Bueno, yo quería comentarte que el personaje que se va, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad, pues claro, cuando se comunica con ellos y les habla de una cosa que tenemos aquí que se llama racismo, wow, pues es una gran bofetada, sinceramente. Y me ha sorprendido la franqueza con lo que lo dice, porque, por ejemplo, pues yo conozco muchas personas negras, africanas, y les cuesta decir eso, les cuesta en general, ¿no? Lo hablan entre ellos, pero tal vez les cuesta decírnoslo a nosotros. Y aquí lo que está ocurriendo es que está hablando con sus amigos, bueno, también está hablando conmigo, por supuesto, que sabe que estoy allí, pero está hablando con sus amigos. Tal vez sea más fácil decírselo
que no es lo habitual, porque sí que es cierto que de cara a sus familias, por supuesto, tienden a ocultar esta realidad, ¿no? O sea, en este caso es una relación de mucha confianza con un amigo de su edad, de su generación, pero sí que es cierto, ahora que lo comentas y lo pienso, sí que es cierto que tienden a ocultar cómo de duro es, ¿no? Por supuesto para proteger a sus propias familias, pero a veces incluso bueno, pues para evitar esta idea del fracaso, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, te doy la razón, es posible que tiendan a camuflar la realidad. Por ejemplo, por supuesto que sabemos que existe el racismo, lo presenciamos cada semana, pero para mí una persona tan próxima a mí, con quien he convivido tanto tiempo, que me cuente casos muy concretos y reiterados, como decías tú, pues es un golpe en el estómago, porque existe como una realidad abstracta y de repente es tu amigo quien está padeciendo esto injustamente, es alguien con quien has vivido, que conoces o sea, de repente es un ser humano concreto, eso es tu vecino, ya no es una noticia en un periódico, ya no es una anécdota, ya no es un camarero fascista, ¿no? De repente es una realidad permanente que le está ocurriendo a una persona a la que quieres. No sé, que tenemos que repensar, ¿no? En nuestras sociedades, qué valores tenemos. Porque, bueno, en teoría somos tan abiertos y tan evolucionados y bla, 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 que en muchos aspectos es una gran mentira. Porque es que cuando conoces personas así que emigrantes que vienen pues de Sudamérica, del Magreb, del África subsahariana, de Bangladesh, etcétera, claro, cuando haces cierta amistad con ellos, en alguna ocasión se atreven a decirte, pues eso, el racismo que sufren y la injusticia, ¿no? Y es que no sabes qué cara poner, porque, en fin, son momentos que dices, tierra, trágame, porque si te pones a compadecerlos parece que sea falso el sentimiento que muestras, ¿no? Y bueno, yo sinceramente para mí es un dilema. No sé cómo no sé ni qué decir ni cómo mostrar mi solidaridad o mi entendimiento hacia ellos. No sé, la verdad, me siento fatal, pero a la vez tengo que justificarme, ¿no? En cierta manera. Bueno, muchas gracias. En relación a esto del racismo, o sea, aparte de que él se siente observado todo el rato y dice me miran mal porque es árabe, el hecho de tener que jugar la vida para llegar aquí, eso también es racismo institucional, es una ley de extranjería que son unas políticas de control migratorias absolutamente racistas y que muy poca gente se atreve a cuestionar. Y lo que hay que hacer es luchar contra estas políticas de control migratorio, o sea, ni compadecerse, ni solidarizarse, ni nada. O sea, hay que derrumbar estas políticas de control migratorio y implicarse en eso, ¿no? Lo que pasa es que tenemos tan metida en la cabeza, ¿no? la fortificación europea, que nos cuesta y no sabemos dónde poner el pie, pero vamos, hay que reventarlas estas. Y el gran racismo ya empieza cuando él se quiere ir y no sabe cómo. Pide un visado, no se lo dan, el pasaporte, no sé qué, eso es el gran racismo. Luego, claro, cuando llega aquí ya es la verbena del racismo, ¿no? Porque lo siente en todos lados, algo que nunca había sentido, ¿no? Sí. Y felicidades por la película porque me gusta mucho. Bueno, felicidades, porque nos muestras una parte de un campamento de refugiados que tiene muchas diferencias con lo que normalmente se nos transmite de los refugiados, y es que ellos llevan 43 años y con 43 años son refugiados, pero afortunadamente han montado una estructura que les permite pues vivir como nos lo has mostrado, ¿no? Con sus deficiencias, porque las tienen, pero con sus estructuras, escuelas, jóvenes que trabajan en grupo para fortalecerse entre ellos mismos, por lo tanto, fantástico. Pero en cuanto al tema que quiero dejar aquí constancia, es que nos sorprende todo mucho, pero es que sus padres son españoles, y esto con frecuencia lo olvidamos.
En este caso los abuelos de ellos ya. Perdona, sí, es la tercera generación, pero me refiero que la mayoría de los que están en la zona ocupada aún son españoles. Y cuando ellos vienen aquí para sacar un visado, normalmente vienen con la tarjeta de la seguridad social del padre, porque trabajaba en Fomento y no sé qué. Y todo y así se les niega el visado. Digo esto porque cuando hablamos de refugiados, todos trabajamos para todo aquel que es refugiado, pero hay algún país que tiene responsabilidades superiores y les está haciendo la vida más imposible todavía. Solo quería decir esto, que nos tenemos que avergonzar más, todos. Esta película se ha estrenado en noviembre en Ámsterdam, en un festival. Y nosotros nos enteramos en agosto del año pasado. Desde agosto hasta noviembre estuvimos luchando, moviendo todos los hilos que hemos podido, y no eran pocos porque estaba la productora sueca. Además, Suecia es uno de los países que abiertamente apoya la causa saharaui en Europa, de los pocos, junto con Noruega y de algún modo Suiza. Desde agosto, insisto, hasta noviembre estuvimos intentando conseguir visados para cualquiera de ellos para poder presentar la película con nosotros en Holanda, y se dieron dos casos. Dos de ellos están en los campamentos. No solo no consiguieron visados, sino que no consiguieron pasaporte. A día de hoy, o sea, estamos en mayo de 2019, pues aún no tienen pasaporte. Y el otro caso era Sid Ahmed, que sí que estaba en España, pero él vivía en una paradoja porque primero no le habían dejado entrar en España y cuando finalmente lo consiguió no le dejaban salir porque él había solicitado apátrida y entonces una de las condiciones es que él no podía salir de España. Entonces nos quedamos solos en Ámsterdam para presentar la película, y dentro de España Sid Ahmed sí que la ha acompañado mucho, de hecho la ha presentado muchas veces. Ha sido muy hermoso porque en el estreno español, que fue en el Festival de Gijón, ganamos el premio a la mejor película española y él la recogió, entonces en ese sentido fue increíble. Pero no han podido, los otros dos aún no han podido presentar la película en ningún lugar, no han podido salir, y Sid Ahmed tampoco. Entonces, y lo que quería decir, perdón, a colación de tu comentario, es que lo que nos recomendaron muchas asociaciones es ni lo intentéis en España, vamos a intentarlo a través de Suecia, vamos a intentarlo a través de Holanda, por ejemplo, ya que el estreno es en Holanda, pero no perdáis tiempo intentándolo en España porque no lo vais a conseguir, y esto es cierto. Por la ley de extranjería normal, los saharauis son los que tienen más difícil, es decir, no pueden recuperar su nacionalidad, por una razón, porque hay la presión del ocupante y alega que como sus documentos son de la República Árabe Saharaui, léase Frente Polisario, si España reconoce esta documentación, indirectamente está reconociendo la República Árabe Saharaui. O sea, que encima están tragando todo esto. Pero yo lo que no entiendo es ¿por qué no tienen doble nacionalidad entonces? Si sus abuelos eran españoles, ¿por qué los hijos de los abuelos no lo eran y luego sus hijos tampoco? La situación actual es que ellos en realidad ellos no tienen nacionalidad, por lo que apuntaba ella, que no está reconocida la República Saharaui Democrática. Entonces, algunos de ellos consiguen un pasaporte argelino porque los campamentos de refugiados están en territorio argelino. No es, de hecho, lo habitual y, como acabo de comentar, ninguno de los protagonistas ha conseguido el pasaporte para poder salir. Luego, sobre por qué no tienen la nacionalidad española, pues en gran parte porque eres muy joven y no quiero liarte con historia, pero hubo... en la película se menciona el acuerdo tripartito de Madrid que va contra el derecho internacional, por el cual básicamente, para reducirlo, sintetizarlo, España se lava las manos ante tiene la responsabilidad, es la potencia colonizadora y administradora aún a día de hoy, pero en ese acuerdo que nunca se ha reconocido por parte de la ONU porque va contra el derecho internacional, cede estos territorios a Marruecos y Mauritania. Básicamente es lo que se le suele decir, se lava las manos. Mira, el pitjor del cas és que fa 30 anys, 40 o 20 anys o 15 es parlava del Frente Polisario i es parlava del problema del Sahara.
Resulta que és, com s'ha dit aquí, el tema de no reconèixer el Front Polisario. Pero es que lo peor de todo viene que si tú vas a Marruecos... Continúa en catalán. Si tu te'n vas al Marroc, aquest problema no existeix. És a dir, tu pots recórrer al Marroc i els saharauis són uns delinqüents. Però a veure, com és possible això? Com és possible? Però a mi el que pitjor estava és com el govern socialista, que quan estava a l'oposició defensava el Front Polisario, de cop i volta, l'època de Felipe González, comencen a treballar a favor d'aquest senyor del Marroc que precisament de drets humans no entén gaire. I bueno, felicitat per la pel·lícula. I sobretot el que m'estranya no són els mitjans tècnics que heu tingut per fer la pel·li, però la fotografia és maquíssima. No sé si és que la sala digital és perfecta o tenir un equip o la llum era aquell dia meravellosa. I moltes gràcies per tot. La película la hice yo solo, grababa yo solo y hacía el sonido yo solo. Pero bueno, me gusta mucho la fotografía, entonces teníamos todo el tiempo del mundo, por supuesto, entonces preparábamos muy bien los planos. Pero una dificultad muy grande fue el trabajar completamente solo, sabéis las condiciones que hay allí, y luego había una parte que es la de la organización. Cualquiera que haya estado en los campamentos conoce la relatividad del tiempo que tienen los saharauis, entonces en ese sentido fue fascinante. Pero bueno, me alegro mucho, seguro que es parte del proyector, pero... no, es... La exclusión por el antiguo mal del Sáhara con los Land Rovers la he hecho 2 veces en Argelia y en Marruecos. Francamente merece la pena gastarse el dinero y irse allí. No, es un territorio muy hostil, pero por supuesto es muy hermoso. Es cierto que una cosa en la que nos esforzamos era en no, desde un punto de vista visual, no hacer imágenes simplemente hermosas, ¿no? Y de hecho huíamos un poco de casi esta pornografía de las dunas, del Lores de Arabia. Es cierto que el prólogo sí que va por ahí, pero porque queremos jugar con el contraste de estoy en un sueño y de repente se convierte en una pesadilla, entonces es el momento en el que nos permitimos, desde un punto de vista estético, ser más espectaculares, si quieres, pero la tendencia era a rebajar todo esto, a no crear imágenes simplemente hermosas o a veces incluso a renunciar a crear imágenes hermosas. Pero el lugar, por supuesto, es una contradicción, pero es espectacular en ese sentido. Impresionoume moito o tema, como decías, da relatividade do tempo, porque, bueno, penso que aquí nesta sociedade se se dese algo parecido entre a xente nova, volveríamos todos un pouco tolos, ¿no? Empezarían depresiones y cosas, bueno, moi fortes. E ali, ainda que eles manifestan que bueno, que non fan nada durante o día, entendo que saben bastante de electrónica, de móviles, de electricidade, de motores, que nos aquí escapesamos moitísimo. Bueno, quería preguntarche un pouco se eles normalizan, non sei, todos os coñecementos, porque vino en tantos momentos e pareceronme sabios, veume palabra sabios. Sí, de feito, un punto de partida do filme que o punto de partida das súas propias vidas é todos os días eles se fan a pregunta que se fan ao final do prólogo da película: que hacemos hoy? Bueno, hoy que día es, pregunta era, pero en realidad e hoy que hacemos? Entón, si o punto de partida, tanto da rodaxe, eu dicíalles: hoxe queredes gravar? Que gravamos hoxe? Eles están permanentemente reinventando, os que son máis activos, por suposto, como Zara, eles están reinventando a súa cotidianidade todos os días. Entón, ela leva ao extremo, ela estáse inventando máis que reinventando, pero eles enfrontanse a isto, ao non haber traballo, ao non haber uns horarios establecidos, todos os días é unha páxina en branco que ti podes deseñar como te queres, non? E a película tamén ia un pouco por aí, ia por como me enfronto eu a esta cotidianidade, por unha parte baleira na que non hai nada que facer, pero na que podo facer todo o que eu queira. Outra contradicción era, por exemplo, os muros invisibles deste lugar é o infinito. Isto intentamos plasmalo a nivel visual. A contradicción é que precisamente o infinito do horizonte son a súa barreira, é un lugar que está completamente illado. Entón, xogamos moito con isto, non? Como unha prisión de area con muros invisibles. Pois tamén traballamos con iso. Por unha parte non hai nada que facer, pero por outra
hoxe ti podes decidir o que faz. E ela é quen máis manifesta isto. Despois, por suposto, todos os saharauis son mecánicos incríveis nese sentido. Espectacular. A mí un saharaui díxome, un señor maior ademais, un profesor díxome, te puedes encontrar incluso en los territorios liberados a un saharaui que no sabe ni hacer la O con un canuto, pero te va a resolver cualquier motor, tal. É certo que teñen unha habilidade especial, están fascinados polos coches. Logo é certo que penso que o motor do Land Rover é especialmente sinxelo, polo que me din, pero adican moitísimas horas. Ademais, hai unha contradicción de que eles arranxan coches que non... Eles pasan moitísimas horas arranxando coches, incluso traendo coches ilegalmente dende Europa. Un xeito de facer cartos, por exemplo, e vendendo estes coches que eu atopei un coche de Sanxenxo, o Sanxenxo é en Pontevedra, moi cerca de onde eu vengo, unha compañía de... non continúo en galego. Había un electricista de preto do meu pobo que desapareceu o coche que el tiña e eu atopei no ali, por exemplo. Unha das contradiccións que se dan é que gastan moitísimo tempo, moitísimos cartos en coches e estes coches non os poden levar a ningún lugar porque polo seu estatus político en realidad non poden sair de aí. Entón, o coche é un símbolo de liberdade, de velocidade, nun lugar no que non poden exercer esa liberdade. Entón, tamén é un pouco por aí. Exacto, exacto. De feito, case non hai estradas, case non hai carreteras. Só para apuntar, sí, é certo, son incríveis a nivel técnico, poden arranxar calquera cousa, por suposto, porque aquí, cando se estropea o noso teléfono, pois marcamos un novo, pero ali non teñen esa opción. Entón, tamén é certo que de algún xeito teñen que cubrir ese día a día, ese valeiro, non? E fano, pois, os que son máis constructivos dun xeito moi activo, como o Seyd Ahmed é espectacular, ele é electricista, ademais, como ten que facer cartos, como ten que facer diñeiro para a súa familia, está constantemente desenvolvendo novas profesións. Entón, un día é electricista, outro día é albanel, outro día é mecánico, sabes? Impresionante. Yo tengo una pregunta, bueno, como los jóvenes son muy buenos actores también y el trabajo artístico es muy impresionante. Entonces, cuando estrenaste la película allá, ¿qué decían? Allá, en el Sáhara. ¿Les mostraste la película? No, todavía no se ha visto la película. Existe un festival que se llama Fisáhara, que habéis visto ahí, que se celebra, en teoría se celebraba cada año. Entonces, por supuesto, cuando se muestre la película queremos que sea en un contexto lo más parecido a una sala de cine que se pueda, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo a los protagonistas, a Zara y Taje, les he dicho muchas veces, oye, ¿queréis ver la película? Voy allí, hacemos un pase, o os paso un link, y siempre me dicen, sobre todo ella, no, porque yo la veré en un cine, yo la presentaré en un cine. Entonces, ella aún... tantos meses después no ha querido verla todavía porque confía en que podrá presentarla en un cine. Entonces, el plan A es seguir luchando para conseguirles el visado y que la puedan presentar aquí. El plan B es que cuando se celebre este festival Fisáhara es un evento muy grande en el que gente de diferentes campamentos se reúnen durante una semana para ver cine, hay talleres, por supuesto, sobre activismo. Entonces, el plan B es mostrarla al aire, en una pantalla al aire libre. El problema es que este año está habiendo problemas de organización en este festival y todavía no se ha convocado. Pero nuestro objetivo es intentar que vengan y si no, como muy tarde, cuando por fin se pongan de acuerdo y organicen el festival, mostrarlo ahí. Porque nos pareció una pena, podríamos tal vez nosotros crear un pase hermoso en cada una de las wilayas, pero ese festival es especial a ellos le haría mucha ilusión que se mostrase ahí. Pero, perdón, continúa Era sobre ese hecho, porque como ahí lo van a ver todos, también las personas mayores y toda la comunidad. Claro. Pero, pues ya lo vas a vivir, ¿no? La película la han visto muchos saharauis que viven en España y es increíble porque hay momentos determinados de la película en la que solo se ríen los saharauis, por supuesto, y entonces es una parte fascinante porque yo mismo he creado algo que no comprendo al 100%.
Y eso es increíble. Y hay momentos muy concretos en los que ves que solo uno aquí, dos allí, cuatro allí se están riendo y sabes que son saharauis. Cuando se encienden las luces ves que son saharauis. Así que hubo trazos en la película que no te enterabas de lo que hablabas porque no entendías el idioma. ¿Sí? Todos. Sí, sí, sí. No, el acuerdo que tenía... No, el acuerdo que teníamos es que ellos hablasen de lo que quisiesen durante el tiempo que quisiesen y muchas veces eran ellos quienes me decían, oye, ya está, ya, nos hemos cansado, o a veces yo sentía de repente que la conversación se había acabado, pero el acuerdo que teníamos... Esto parte de una idea un poco romántica que yo tenía, decir, oye, no puedo ser el típico occidental que llega a un lugar que no conoce, a un lugar al que no pertenece e intenta adecuar la realidad a sus códigos, ¿no? Entonces, por supuesto, al final, por supuesto, soy gallego, tengo una mirada del rural además, pero intenté huir de esa mirada occidental, dejando que hablasen y que hablasen y que hablasen y que ellos propusiesen además. Entonces, la mayoría de las situaciones las proponen ellos. Por ejemplo, cuando Zara va al mecánico a pedir trabajo, es ella que me dice, oye, mi prima tiene un marido que trabaja no sé qué, vamos allí, no sé qué, y tal. Entonces, ellos son quienes proponen las situaciones muchas veces, otras veces simplemente estamos ahí en casa, hemos acabado de hacer otra cosa y hacen el té y yo les pregunto, oye, ¿puedo grabar? Pero yo nunca sabía lo que estaban diciendo, lamentablemente. Sabía, no sé, 20 palabras. Y a veces ni eso, no, a veces ni eso. A veces me comentaban, oye, hemos hablado de esto, a veces tampoco. De hecho, la película, el proceso, yo grababa, fui yo solo, sin ningún tipo de ayuda, no había dinero ni nada de eso, entonces no había traductores tampoco, y yo grabé. Y cuando por fin conseguimos algo de dinero, contratamos a varios traductores. Yo me enteré de lo que estaban diciendo a veces año y medio después de haberlo grabado, por ejemplo. Y era increíble porque me empezaban a llegar las traducciones y para mí era como un regalo de Navidad cada vez que veía un correo de Mila, que es la traductora, bueno, una de las traductoras, para mí era como un regalo de Navidad. Y entonces abrí el archivo, le metí... Es curioso porque las escenas mágicas, en el momento lo supe. Estaba grabando y sabía que aquello era increíble. No sabía lo que estaban diciendo, pero notaba en el lenguaje no verbal, en las miradas, por supuesto en las reacciones que tenían. Yo sabía que esa era la escena, pero yo no sabía qué había pasado. Y luego cuando recibía los subtítulos y los metía, bueno, primero alucinaba con ella porque era mucho más liante de lo que yo creía. O sea, era como, madre de Dios, y lo que se ha quedado fuera de la peli, pero madre de Dios, pero esta tía, ¿sabes? ¿Qué busca vidas? Y luego había escenas, por supuesto, muy emotivas, súper emotivas. La escena del té, yo insisto mucho con ella porque me parece muy representativa de su día a día, cuando Taher está contando pues eso, y ella le echa la bronca además, le dice, oye chico, organízate, y ¿qué haces tomando creo que se llama Kandra, el té con leche se llama Kandra. Sí, lo traducimos así para que la gente supiese lo que es, pero creo que se llama Kandra, no sé seguro. Y ella, eso es malísimo, te va a matar, no sé qué. Entonces se ven también los temperamentos de cada uno, ¿no? Uno como más resignado pues, por sus circunstancias. Pues esa escena, cuando yo leí los subtítulos, me quedé casi lloro, ¿sabes? A mí me ha emocionado mucho y si ahora sé que realmente no ha sido un montaje, sino que era espontáneo, la escena cuando estaba en la fiesta, ¿vale? Que no hay palabras, pero no sé si es grabando o él expresando, pero había una expresividad increíble cuando lo estás filmando a él solo y está viendo cómo están bailando los otros. Sí, es fantástico. O sea, creo que es espontáneo también, así era su reacción. Él había estado muy ilusionado durante mucho tiempo de que venían los extranjeros, venían los extranjeros, venían los extranjeros. Cuando llegaron, no estoy diciendo que... De hecho, ahí hay dos situaciones distintas, hay planos de dos contextos diferentes que... Bueno, está montado como un único viaje, pero fueron dos en realidad, ¿no? Pero él estaba muy ilusionado y se encontró con lo que ocurriría después en el futuro en España, ¿no? Una alienación total. Lo utilizaron incluso cuando los coches se quedaron ahí embarrados. Habéis visto quién era, curiosamente, quién estaba sacando los coches. Y él en esa fiesta en concreto lo pasó muy mal. Además, estábamos en Tifariti, que son los territorios liberados.
llovió, entonces no había comida, determinados españoles empezaron a quejarse, o sea, no tenían ni puta idea de dónde estaban ni a qué habían ido, porque empezaron a quejarse sobre que no había comida, que tenían que regresar, que sus mujeres estaban preocupadas. Y yo, pero tú sabes dónde estás, joder. Bueno, perdón. En esa fiesta él lo pasó muy mal y yo lo pasé muy mal grabándolo. Entonces ahí, por supuesto, estaba viendo en su rostro. Para mí es el plano de la película, posiblemente sea ese, ¿no? Cuando él está intentando bailar y mueve la cabeza y al final se gira y se va, ¿no? Claro, como cineasta eres consciente de que es un momento muy fuerte y seguramente muy bueno para la película. Como su amigo lo pasé fatal, ¿no? Lo pasé muy mal. Y de hecho no hay más imágenes de la fiesta porque en ese momento, bueno, pues me fui con él, por supuesto, pero sí, fue un momento duro. No, yo esa escena del baile también me ha dejado con la boca abierta, o sea, felicidades porque es realmente el resumen de toda la película. Pero también quería hacer una pregunta personal de ¿qué es ahora dónde están y cómo están el chico y la chica? O sea, si la alianta encontró el trabajo en el hospital o en otro lado, y si el chico sigue en Europa o ha vuelto, o qué ha sido de ello. Cuando se acerque el final te lo cuento porque es un final muy bonito, sobre todo en el caso de ella, y es como muy redondo para acabar ya el encuentro, no sé cuánto tiempo tenemos, pero lo que hacemos es, si hay una otra pregunta la respondo y si no, porque es muy de final redondo, sobre todo la historia de ella. La de él, de hecho, la de él te la puedo contar y es todo lo contrario. En su caso, él ahora mismo está en Mallorca. Ha estado trabajando una temporada, pero ahora no puede por el tema de los papeles. Entonces, él primero empezó en Madrid. Toda su experiencia se vio muy influenciada por un hecho trágico que ocurrió. Me voy a emocionar. Sabéis que él explica que su madre está enferma y que entonces él tiene que salir a toda costa para poder pagar el tratamiento de su madre. Los saharauis están enfermos, los que no pueden ser tratados en los campamentos, pues en muchos casos van a Argel, ¿no? Que ahí sí pueden ser tratados. Y en casos más severos a veces vienen a España, pero eso es muy difícil. Por ejemplo, mi padre saharaui se murió de cáncer porque no lo dejaron salir, no consiguió un visado para ser tratado aquí. Y es muy habitual, ¿no? Entonces, en el caso de la madre de él, ella regularmente tenía que ir a Argel para ser sometida a tratamiento. Cuando él ya estaba en España, ellos para poder ir a Argel van en aviones militares, porque pueden ir gratuitamente. Son aviones del ejército argelino, pero los saharauis pueden viajar gratuitamente. Lo que ocurrió fue que en uno de esos viajes, su madre y su hermana, que además fue alumna mía, el avión se estrelló y murió todo el mundo. O sea, murieron muchos soldados argelinos, pero murieron creo que 32 saharauis, entre ellos su madre y su hermana. Claro, esto por supuesto fue devastador y toda su experiencia en España ha estado sin duda determinada por este hecho, ¿no? Y lo he pasado muy mal, bueno, ha sido muy duro. Yo tenía mucho miedo cuando él viese la película, cómo iba a reaccionar ante esta escena, y yo le había insistido mucho, oye, deberíamos de verla juntos primero, y dijo, no, no, no. Y es una persona increíblemente íntegra, muy fuerte, pero casi se dijo que lo había pasado peor viendo a sus sobrinas cuando le cuenta el cuento y a sus hermanas que cuando habla de su madre. Entonces, toda su experiencia estuvo muy condicionada por este hecho, por supuesto. Ahora está en Mallorca, luchando para conseguir los papeles finalmente, tiene un abogado que le está ayudando, él insiste en que está contento, pero bueno, enfrentándose a dificultades todos los días y ese añadido, ¿no? Bueno, esa es la historia triste, luego la otra es feliz. No sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa y me guardo el secreto para el final. Has dicho que en tu documental aparecía un fragmento de una película de él, que no la he visto, intentaré verla. ¿Qué parte es? El momento en el que explicamos el conflicto de un modo muy breve
y veis que hay una proyección al aire libre en el que se reúne mucha gente para ver la película. Nosotros vemos una serie de niños viendo una película en la que se explica en 2 minutos. Bueno, sí, ese momento es. Públicamente te doy las gracias por tu ayuda, porque ha sido una escena muy importante para el montaje. Bueno, yo soy Taja del Sahara Occidental, vivo en los campos de refugiados, he estado por aquí para hacer unos trabajos, porque trabajo en una asociación que se dedica a la asistencia a las víctimas de guerra y restos de guerra. En primer lugar, quiero felicitarte y quiero también ponerme al lado de esta señora que ha dicho que fue muy fuerte lo de llamar a los españoles como racistas. Es verdad que nosotros los saharauis, entre nosotros hablando, decimos que entre todos los europeos, los menos racistas que son los españoles y los extranjeros. Esto lo reconocemos nosotros, al menos mi generación. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, yo creo que hay alguna persona aquí que ha preguntado si lo que se ha visto en la película accede a la realidad o son montajes. En cuanto a nosotros, mucha gente nos confunde, desgraciadamente, con los países árabes y con los que nos rodean. Yo creo que no sé el motivo al cual nos diferenciamos positivamente a todos los pueblos que nos rodean, tanto a los marroquíes como a los argelinos. Somos muy semejantes y muy parecidos a los mauritanos, más que hablamos el mismo dialecto, que es el hasanía, y vestimos la misma vestimenta. También el pueblo saharaui es un pueblo muy abierto a comparación con los pueblos árabes. Otra cosa, no padecemos de género, porque nosotros a la mujer saharaui la consideramos igualmente como al hombre. Y eso se ve muy bien claro, que la mujer saharaui actualmente juega cualquier papel político en nuestra causa. Ha luchado junto al hombre incluso un poco más, porque gracias a la mujer saharaui fue quien organizó la vida cotidiana en los campamentos. Los hombres se fueron a líneas de fuego, las mujeres son quienes tuvieron el máximo papel en organizar nuestros campamentos. Gracias y muchas felicidades. Gracias. ¿Lo cuento entonces? Sí. Ella no solo ha conseguido trabajo, sino que ha conseguido el mejor trabajo que podía conseguir. Parece que hubiese sido hecho expresamente para ella. Ella forma parte de un proyecto que se llama Solar Cinema, Cine Solar, que es un coche que va equipado con placas solares en el techo, que lleva equipo para poder proyectar películas en todos los campamentos. Entonces van por los diferentes campamentos, por los 5, montan una pantalla al aire libre y proyectan películas hechas por los propios alumnos de la escuela. Y entonces ha conseguido trabajo, ha conseguido un coche y además sigue vinculada al cine. Entonces es increíble y por supuesto es la jefaza en todo esto. Y digamos que todo lo que ella, sus diferentes sueños, pues se han aunado en este caso. Y, sí, bueno, de hecho, hace poco me pasó una cosa increíble, porque nosotros hablamos por WhatsApp casi todos los días, hablo con todos ellos y con muchos que no salen en la película, y hace poco me envió una fotografía porque la película se mostró en Oslo, en Noruega, y unos chicos que habían visto la película y después estaban allí, pues estaban buscándola por todas partes, ¿no? Estaban diciendo, sí, Zara, la chica que conduce, no sé qué, tal, igual. Y la estuvieron buscando por los campamentos y al final la encontraron. Y entonces en ese momento, no sé si fue una puesta en escena o no, pero ella estaba ahí con un coche así bastante grande además y
Y entonces en la foto se ve mogollón de guiris, o sea, unos tíos de 1,90 m, rubios, noruegos, tal cual, haciéndole fotos como paparazzis y ella como la diva. Y entonces sale ella dentro del coche conduciendo con las gafas de sol, haciendo así. Y, o sea, es increíble, increíble. Y sí, conduce relativamente seguro. Bueno, una cuestión, ¿no? El mérito de la fotografía es todo suyo, ¿eh? El productor es bueno o muy bueno, pero solo reproduce la materia prima que se nos envía. Entonces, por tanto, si es buena fotografía es porque la calidad de la fotografía es muy buena. Por tanto, todo el mérito para él. Terminamos. Eloy, muchas gracias por tu trabajo y por tu compañía en este día. Gracias.